para que sea Él quien comparta la Gracias, mi palabra del hermanito Señor con Nadamán. nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que Nadamán se pega sendas carreras para estar a tiempo todos los martes. Le doy gracias a Dios por eso. Y a cada uno de ustedes por la fidelidad. Este ministerio no sería posible sin ustedes. Es decir, no es un ministerio de una persona, es nuestro ministerio, ¿verdad? Y en cualquier momento le cedemos el micrófono a alguno de los hermanos para que nos dé una enseñanza fresca. A veces oír siempre a la misma persona cansa, ¿no? Un poquitillo. Entonces, y ahí está Arturo, de vez en cuando se conecta Alfredo, de Guatemala. Este, también Don Edgar da unas enseñanzas que me encantan, Don Edgar Daniels. Entonces, eh, ojalá que pronto podamos tener una enseñanza variada también de otros hermanos, mientras encontramos algún otro tema que nos importe, nos interese, y de repente, no sé, tenemos a un hermano dándonos alguna otra clase donde todos podamos aprender. Bien, habíamos hablado del sueño del alma o de los justos. Ah, ¿Qué pasa con el alma después de que morimos? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el alma después de que morimos? Y ya sabemos que aquí pues, no hacemos preguntas para ridiculizar a nadie, jamás el Señor nos libre de esa fea actitud. Bienvenida a doña Ana, que dice que se conectó, la extrañamos el pasado miércoles. Bienvenida Marilena, que Dios me la bendiga, hermanita, qué bueno verla. Y creo que ese que dice Eric Rovira es mi esposa que está conectándose. Este, Voy a ponerle el nombre. Sin embargo, como decía ahora hace un rato, hay temas que se prestan para diferentes interpretaciones. Hay algunos hermanos que piensan que cuando la persona muere, entra como en una especie de, ¿cómo le puedo llamar? Como un stand-by. ¿Eso qué significa? Vamos a ver, como un estado latente. Digamos, usted se duerme, se acostó a dormir y usted se acostó a dormir y luego abrió los ojos. Y en su mente, quizás como que no ha pasado el tiempo, cerró los ojos, se despertó, abrió los ojos y dicen que así es más o menos lo que sucede. Es decir, que la persona muere y el alma queda ahí latente a la espera de la resurrección final. ¿Por qué dice la palabra de Dios? ¿Qué evidencia tenemos? Y entonces estuve tratando de buscar este, este, algún pasaje bíblico que me ayudara a entender mejor este tema y me encontré con la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. Lo vamos a leer y luego vamos a ver otros aspectos de este pasaje, porque este pasaje también tiene sus interpretaciones, ¿verdad? De parte de algunos hermanos. Entonces, la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31. ¿Qué nos dice? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico también y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bien, este pasaje que acabamos de leer es tomado por muchos teólogos como una historia verdadera y por muchos otros como una parábola, es decir, algo que no es real. Por lo que explico más adelante, creo, o he decidido creer, que este pasaje se refiere a una historia con personas reales, algo que realmente sucedió, a hechos reales, a los cuales Cristo hace referencia y no a una parábola. Una parábola es un relato en el cual se revelan verdades espirituales, utilizando ejemplos terrenales y cotidianos, como en la parábola del sembrador o la parábola de las 10 vírgenes. Además, cuando en el Nuevo Testamento se presenta una parábola, el relato es precedido por la indicación de que lo que sigue es una parábola, cosa que no sucede en este relato. Por ejemplo, Lucas 8:4, la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. En Mateo 3, eso es la parábola del sembrador. El pasaje paralelo en Mateo 13, 1 al 3, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:24, la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. En las parábolas, si las estudiamos todas, y son bastantes, no se hace referencia a personajes específicos con sus nombres. Por ejemplo, Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Mateo 13:24 al 28, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces vean que en las parábolas no se hace referencia a personas específicas, como si en la historia de el rico y Lázaro, donde se hace referencia a personas que existieron y de las cuales hay referencia en las escrituras, como Abraham y Moisés. Sin embargo, sea que tomemos este pasaje, me refiero a la historia del rico y Lázaro, como una parábola, o como una historia con personajes y hechos reales, la verdad que encierra el pasaje no cambia. No cambia. Veamos. En el Hades, las almas tienen sentidos básicos como nosotros. Lucas 19:23 al 25. Pueden ver. Dice que el rico estaba en el Hades y dice el verso 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. También pueden hablar y sentir. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces sentía tormento, sentía dolor, tenía sed
y podía expresarlo. Además, tienen memoria, es decir, están conscientes de su vida. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Son cosas que tiene el alma en el plano espiritual. Vamos a ver un par de expresiones que son importantes debido al tema que estamos estudiando, y es la expresión duermen para referirse a los que ya murieron. Lucas 8:52, en la historia de la hija de Jairo, cuando Jesucristo la resucitó. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. La palabra griega utilizada en este pasaje para duermen es katseudo, que significa dormir o quedarse dormido, y se usa tanto en sentido literal como figurado. También se usa otra palabra en 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. ¿Quién apareció? Cristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. En este pasaje la expresión duermen en el original dice fueron dormidos. Y la palabra que se usa es coimao, que significa poner a dormir, dormitar y en sentido figurado, morir, fallecer. También en la muerte de Lázaro encontramos estas dos palabras en el mismo relato. Y aquí Cristo explica la figura. Dicho esto, Juan 11, estoy en Juan 11, 10 al 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Recuerden que Jesús estaba en otro lado, ¿verdad? Le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo y él igual se quedó donde estaba. Pasó 3 días, ¿verdad? Acuérdense que cuando él llegó le reclamaron las hermanas, Señor, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Pero él sabía lo que iba a hacer y por qué lo hacía. Entonces, pero Jesús decía esto, ellos dijeron, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. En el verso 11, la palabra que se usa es coimao, que ya la vimos, dormir, dormitar. Pero en el verso 14, la palabra que se usa es, vamos a ver si puedo pronunciarla, apodnesco. Y esa palabra apodnesco, significa morir literal o figuradamente. Entonces, en el contexto ellos entendieron ya que Lázaro sí, definitivamente, había fallecido. Entonces, vean que tenemos varias palabras, katseudo, que significa dormir, quedarse dormido, y se usa tanto en el sentido literal como figurado. Tenemos la palabra coimao, que significa poner a dormir, dormitar, y en sentido figurado, morir, fallecer. Y tenemos la palabra apodnesco, que sí significa morir, tanto en sentido literal como figurado. ¿Hasta aquí vamos bien? Recuerden que esto no es una exposición, ¿cómo se llama? Magistral. Aquí todos podemos participar en el momento que lo consideremos conveniente, ¿verdad? Más que hay tanto hombre sabio ahí al frente mío en la pantalla, entonces eso me va a ayudar mucho. Muy bien. Sin embargo, dice la escritura
que para todo hombre, luego de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En este pasaje, la palabra traducida como morir es aposnesco, que significa morir, literal o figuradamente. Otra vez. ¿Recuerdan cuando Cristo le aclaró a los discípulos? No, no, Lázaro se murió de todo el cuerpo. Es la palabra que está usando aquí Hebreos 9:27. De la manera que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo me pregunto, ¿y si mueren y quedan en estado latente, el juicio es inmediato o es al final? Vamos a ver, don Edgar, adelante. Bendiciones, buenas noches. Nada más un aporte y me queda una inquietud. Yo sé bien, estoy bien claro lo que usted está explicando ahorita y la palabra nos enseña que Dios no es Dios de muertos. Y también la Biblia nos habla de que los muertos oirán su voz. Pero me remito un poquito más atrás a Eclesiastés, déjeme buscarlo, 9:5 que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero que los muertos no saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ahí es donde me entra un poco la inquietud ahí con esa cita. Si ahorita no tiene la respuesta, tranquilo, después la buscamos como siempre se hace, pero me queda la inquietud. Muchas gracias, don Edgar. Fantástica Amén. pregunta, ¿verdad? Fantástica pregunta, don Edgar. Ok, nada más refiriéndome a Eclesiastés, para entender el libro de Eclesiastés hay una frase clave que es debajo del sol. Eclesiastés nos explica la vida del hombre Debajo del debajo del sol. sol, ¿verdad? Ya. Y cuando entendemos lo que esa frase nos quiere decir es que analizamos las cosas desde el punto de vista terrenal y para nosotros los muertos no sienten, ¿verdad? Ya no sienten nada, Sí. pero eso es debajo del sol, desde el plano terrenal, pero ¿y en la eternidad? Porque eso no está debajo del sol, ¿verdad? Sin embargo, luego vamos a abordar ese tema en otro estudio Excelente. Muchas gracias. un poquito más amplio. Pero esa pregunta fue fantástica. Muchas gracias. Bien, entonces decíamos que en este pasaje la palabra utilizada o traducida para morir es aponesco, que significa literal o figuradamente morir. En cuanto a la palabra usada para juicio, es crisis, que significa decisión, decisión que es tomada por un tribunal y tiene la implicación de justicia, específicamente ley divina. En la Reina Valera se traduce como juicio, justicia y condenación. O sea, se traduce de esa manera la misma palabra, crisis, juicio, justicia, condenación. Recordemos que el capítulo 9 de Hebreos, en Hebreos el escritor está enseñando a los destinatarios de esta carta, que son judíos convertidos a Cristo, que el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios establecidos para expiación del pecado en la ley de Moisés, los cuales cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Entonces, al morir el creyente, y esto ya es de mi interpretación, Dios toma la decisión de permitir al creyente entrar al cielo porque está justificado por Cristo mismo. Veamos Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ven? Por otra parte, Pablo enseña que venida la muerte,
estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes al Señor. Vamos a 2 Corintios 5, 6 al 8. Y hermanos, hay muchos más pasajes, nada más que no me alcanzaría la noche para abordarlos todos. Pablo enseña en 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es decir, mientras estemos aquí, no estamos en su presencia. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, si muero y quedo en un estado latente, ¿cómo estoy presente ante el Señor? Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, Pablo tenía la convicción de que su muerte no era otra cosa que un viaje hasta la presencia misma de Cristo. En la transfiguración, por otra parte, vemos dos personas que partieron de esta vida por medios diferentes y se presentan para conversar con Cristo antes de su muerte. Vamos a Mateo 17, 1 al 3. Dice, 6 días después, no me pregunten qué pasó antes porque no lo recuerdo. 6 días después de algo que estaba haciendo el Señor con sus discípulos o algo que pasó. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano, a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Recordemos que Moisés ya había muerto, pero Elías no. Elías había sido arrebatado sin ver muerte, ¿se acuerdan? No obstante, estaban juntos ahí, hablando con Cristo. Cristo no había muerto, Moisés ya había muerto y Elías había sido transformado para poder estar en el cielo, porque carne y sangre no entran en el cielo. Pero no vio muerte. Y ahí estaban los tres conversando. ¿De qué estaban hablando? Creo que la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero, o no recuerdo bien el pasaje, si lo dice o no lo dice. ¿Ok? Pero ahorita no es importante de qué estaban hablando. Eso lo lancé ahí para que nos obliguemos a leer el pasaje. Pero estaban conversando. ¿Y saben qué? Los discípulos los vieron, porque ¿qué dijo uno de ellos? Oiga, Señor, ¿por qué no le preparamos lugar a ellos aquí para que duerman? Entonces fueron visibles a los discípulos. Entonces vean que habían diferentes tipos de personas. Uno que había muerto, Moisés, y estaba ahí. Entonces no estaba en un sueño latente. Uno que no había muerto porque había sido arrebatado sin ver muerte, Elías, y estaba ahí. Y otro que apenas iba a morir y se transfiguró en ese momento, que era Jesús. Y luego tres más que eran perfectos mortales que estaban ahí y podían verlos. Como si Moisés estaba en el sueño de los justos o sueño del alma, esperando la resurrección final, estuvo ahí. Yo lo pregunto. Por otra parte, el castigo en el infierno es literal y el alma sufre los horrores de ese lugar. Lucas 16, 22, 24, nuestra historia base. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sin embargo, eso no es lo peor del infierno. Vamos a Marcos 9, 43 al 48, Cristo mismo hablando. Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga. Pongan atención a esa frase porque se repite. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje tiene implicaciones escatológicas y otro montón de cosas que ya hemos estudiado anteriormente en otros estudios, pero no lo vamos a abordar acá. Quiero llamar su atención, mis hermanos, a la palabra gusano, del griego scolex. Hay eruditos importantes que piensan que se refiere a uno de los castigos para los condenados al infierno, donde habrán gusanos. Ahora imaginemos el gusano barrenador que ha resurgido en Costa Rica, o el famoso tórsalo, comiendo la carne de las personas. Lo interesante de esto es que estas son almas, personas que murieron sin Cristo y fueron al infierno y sufren como si tuvieran cuerpo físico. Entonces, ¿cómo puede el creyente estar en una especie de animación suspendida cuando todas las escrituras apuntan, por lo menos lo que yo he podido encontrar, a que el alma estará en la presencia de Cristo, de aquel que muere con Cristo, ¿verdad? El que muere en Cristo, su alma estará en la presencia de Cristo. Y el alma de los que no hayan sido alcanzados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estará en el infierno. ¿Dónde iban las almas antes de la resurrección de Cristo? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso Jesús? Al ladrón que estaba a su A derecha. uno de los ladrones, uno de los ladrones que estaba siendo crucificado. Así es, hermano Arturo. Este, Ok. Cristo en la cruz le promete al ladrón a su lado, que lo reconoció, que creyó en él, le promete que estaría ese mismo día con él en el paraíso. Una mentira piadosa. Estas palabras fueron de las últimas que dijo nuestro Señor Jesucristo, directamente a una persona. ¿Sería una mentira piadosa? Porque si el alma iba a quedar en estado latente, no era cierto lo que Jesús le estaba diciendo. Creo que nuestro Señor Jesucristo no nos da falsas esperanzas. Así que ese hombre crucificado al lado del Señor iba a estar consciente en el paraíso con Jesús, viendo y viviendo la promesa que Jesús le hizo antes de morir. Y la iba a vivir después de su muerte de forma literal e inmediata. En Lucas 19, 22, 23 también lo vemos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en lamentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Concluyendo, mis hermanos. Y ustedes saben que algo hice mal porque borré, ya había escrito las conclusiones y ahora me doy cuenta que solo está la primera. La primera línea de la primera conclusión. ¿Quién sabe qué hice? Y borré lo que había escrito. Pero que esto sirva de algo. Muy bien, conclusiones, pero hagámoslas nosotros. ¿Verdad? Veo al hermano Arturo con el micrófono abierto. Adelante, mi hermano. Para despedirme, mi esposa en un minuto va a iniciar su plática. Lo que vamos a hacer es voy a cambiar el horario de los miércoles a media hora más tarde con mi esposa, hacérselo saber a los hermanos para no interrumpir. Está excelente esta plática, me encanta, estamos al 100% de acuerdo, hermano. Eh, eh, Me encanta esto y así que un fuerte abrazo para ustedes y gracias, Eric, gracias a todos los hermanos. Gracias, hermano Arturo. Buenas noches.
Muy bien. Concluyo entonces que la doctrina del sueño del alma o sueño de los justos no es clara en las escrituras, pero sí es claro que el alma, cuando abandona este cuerpo, o va a la presencia del Señor o va al castigo. Ahora, tendremos nosotros amigos, vecinos, familiares que no han sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Queremos que ellos estén ahí donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Queremos que estén ahí atormentados en la llama como el rico. Yo creo que no. Yo creo que hay personas a las que amamos y personas a las que debemos amar, porque eso nos manda la palabra de Dios. Y la mejor forma de demostrar nuestro amor hacia ellos es testificarles de nuestro Señor Jesucristo. Hacerles ver que son pecadores, que necesitan arrepentirse de su pecado, aceptar a Cristo como su Salvador personal y pasar a ser parte de la familia de Dios. Y para las personas que nos escuchan en redes sociales y que no tienen la seguridad de dónde va a pasar su alma la eternidad, el Señor dice, arrepiéntase. ¿Cuándo? Hoy, porque usted no sabe si va a tener un mañana. De hecho, 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ningún otro hay salvación, dice otro pasaje, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no tiene la seguridad de que al morir su alma estará en la presencia de Dios, hoy es el día para que se arrepienta, para que venga a los pies de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén. Igual.